con nuestro tema número 10, lo que es la paciencia. La paciencia es el tema número 10 y estamos viendo, hermanos, esta bendita palabra que el Señor pone en mi corazón para podértela compartir de parte del Espíritu Santo para nosotros en esta tarde. Gracias por darle el tiempo al Señor, gracias por darle tu disposición. Todo lo que tú siembras en Cristo, todo lo que siembras en Dios, hermanos, tiene su recompensa. Dios no pasa por desapercibido nada de lo que tú haces para Él, ni nada de lo que tú das para Él, Él lo pasa por desapercibido. Todo lo que tú haces, todo lo que tú das, Dios lo toma en cuenta. Amén. Y por eso es que en esta hora yo quiero continuar con este tema de lo de la paciencia. Es una cualidad, hermanos, que es muy importante. Recuerde usted esta palabra. Recuerde usted esta palabra que encontramos ahí en el Salmo capítulo 40, versículo 1. Voy a darle una rápida así, hermanos, para llegar a donde nos quedamos, ¿ok? Y para los que no vinieron, para los que no tomaron nota, una vez más, le voy a dar rápidamente el significado para poder entrar al punto que queremos ver en esta hora. El salmista declara ahí en el Salmo, capítulo 40, versículo 1, dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Oiga, el salmista está usando una característica que tenemos que tener tú y yo. Diga conmigo: la paciencia. Dice que pacientemente esperó a Dios, hermanos. Hace 8 días estuvimos viendo este tema y vimos que la paciencia es el conducto, el impulso que nos hace salir de la desesperación. Pero la desesperación, dijimos que es lo contrario a la paciencia. Cuando una persona se desespera es porque no tiene paciencia. Hay personas que dicen tener la fe y se desesperan, hermanos. Se desesperan. La desesperación es lo contrario a la paciencia. Y estamos viendo que el salmista pacientemente esperó a Dios y Dios obró, Dios contestó, inclinó su oído a él, escuchó su clamor y lo sacó de la desesperación. ¿Cuántos corazones hoy en día se encuentran en ese estado de desesperación porque no confían en Dios? Porque les falta la paciencia. Y estuvimos viendo, hermanos, la semana pasada, ¿qué es paciencia? ¿Qué es paciencia? Y vimos varias palabras que definen en el original paciencia. Y estuvimos viendo esta palabra en el griego, que es la palabra macrotumía. Esa palabra de macrotumía es tardanza para airarse o para desesperarse. Cuando una persona está emproblemada, 2 cosas suceden en él. Sencillamente se enoja y se desespera. Recuerde eso. 2 cosas pasan cuando una persona no es paciente: se desespera y se enoja. ¿Por qué? Porque no tiene paciencia. La paciencia es ser tardos para airarnos, tardos para desesperarnos. ¿Recuerda usted la palabra? También vimos otra palabra que es la contracción de la palabra macrotumía. Es la palabra que vemos aquí de definición, que es la capacidad de absorber pulsos de negatividad. ¿Cuántos ha visto usted que cuando se encuentran en un problema son negativos? Se vuelven de desesperados, se enojan y empiezan a hablar puras cosas que no van a lo que Dios te ha dicho. Entonces, la palabra macromutía es la palabra de la contracción de la palabra macrotumía. Parece ser que se oyen igual, pero no. La palabra macromutía y la palabra macrotumía. Macrotumía es tardanza para airarse o para desesperarse. Se tiene que usted ser tardo para eso. Y macromutía
es la capacidad de absorber pulsos de negatividad cuando hay contratiempos en tu vida y no te des tan fácilmente por vencido. Amén, hermano. Eso tenemos que tenerlo siempre tú y yo, hermano. Siempre eso tiene que estar vigente en nuestro corazón. Amén. Ahora, esta otra palabra de macromutía también significa el impulso a seguir perseverando. Es el impulso a seguir perseverando. Amén. También significa ser retardado, largo para quemarse, ser de mecha larga para explotar. Muchos de nuestros hermanos, muchas de las personas que conocemos tienen carácter de cerillo. Inmediatamente explotan y se enojan cuando la palabra de Dios, recuerde que dice que seamos tardos para hablar, tardos para enojarnos. Quiere decir, sea paciente. Sea paciente para que no explote tan fácilmente. Sea paciente, sea tardo para airarse, sea tardo para desesperarse. Tenga la capacidad de absorber los pulsos de negatividad y que usted no se dé tan fácilmente por vencido. Sea una persona que se levanta cada día a seguir perseverando, porque esta es una persona retardada, larga para explotar, largo para enojarse, largo, hermanos, para quemarse. La persona que explota, que se enoja fácilmente, hermanos, como dicen por ahí el mundo, esa persona fácilmente se quema delante de Dios. Dios conoce nuestro corazón. Pero ¿qué tal el hermano o la hermana? Yo creí que ya habías cambiado. Yo creí que tú ya habías superado eso, pero hoy que te veo me doy cuenta que no, todavía estás mal ahí. Dios conoce nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, eso es la palabra en el original, lo que es paciencia. Pero voy a entrar con usted, hermanos, para poder ver este punto donde muchos de nosotros a veces nos volvemos impacientes, a veces nos desesperamos, a veces nos enojamos cuando tú y yo tomamos una mala decisión. Dile al que está a tu lado: las malas decisiones te pueden hacer perder la paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Las malas decisiones nos pueden hacer perder la paciencia. Por eso es bien importante, hermano, antes de tomar una decisión, considere la definición que acabamos de ver de paciencia, para evitarnos problemas como los que vamos a ver ahorita. Acompáñenme por favor a su Biblia y vamos a ver una primera mala decisión en una pareja. Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 6. Cuando usted lo tenga, lo voy a invitar para que diga un fuerte amén. Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 6. Vamos a ver una pareja que por una mala decisión perdieron muchas cosas y tuvieron problemas. Por una mala decisión, hermanos, por no ser pacientes, tomaron malas decisiones. Por no tener la paciencia, tomaron una mala decisión que al día de mañana les trajo problemas. Eso es lo que vamos a aprender hoy en esta tarde. Por una mala decisión que tomamos, a veces perdemos la paciencia. Una mala decisión puede provocarte que tú pierdas la paciencia. Y eso es lo que tenemos que aprender tú y yo, a tomar buenas decisiones para que al día de mañana no perdamos la paciencia. Mire, Sarai y Abraham. Dice el versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba, diga conmigo, Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham estas palabras: ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás
tendrás hijos de ella. Y Abraham atendió el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y dice que al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, a su marido, Abraham se llegó a Agar, y la cual dice que concibió, dando a luz un hijo. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, el problema que está teniendo esta pareja, Sarai dice: Jehová me ha hecho estéril. ¿Quién dijo eso? Sarai está diciendo algo que Dios jamás había dicho. A veces la gente se ata con los dichos de sus bocas, hermanos, y hablan cosas que no tienen que hablar. ¿Quién dijo que Sarai era estéril? Porque Dios había dicho. ¿Quién dijo, hermanos? Dice, ¿ves que Jehová me ha hecho estéril? No, hombre, ella era estéril porque la gente lo conocía como la estéril. Pero Dios tenía planes con ella y iba a ser madre. Entonces Sarai le propone algo a Abraham. Abraham debería de haber corregido a su mujer, y a veces hay varones que no corrigen a sus mujeres. Hay varones que las dejan hablar muchas a sus mujeres y hablan cosas que no deben de hablar, como vemos aquí a Sarai hablando cosas que no tiene que hablar. Abraham ya tenía conocimiento de que Dios lo iba a engrandecer, de que Dios le iba a hacer padre de muchedumbre, hermanos. Abraham es para que hubiera corregido a Sarai, su mujer. Mujer, no sabes lo que estás diciendo, cállate la boca, porque no es así como tú lo estás pensando. Debería de haber corregido a Abraham a su mujer y la hubiera centrado al propósito de la palabra de Dios. Pero Abraham cometió un error. Abraham se dejó guiar por las palabras de su mujer. Le propuso que tuviera relaciones con su sierva, con Agar. Y Abraham fue y se metió con su sierva, con la sierva de su mujer. Oiga, se les hizo fácil tomar una decisión de esas. Como a veces muchas cosas que no nos sentamos y pensamos y calculamos y las hacemos, pero no sabemos que al día de mañana, eso que decidimos tú y yo, al día de mañana nos va a traer problemas. Dígale al que está a tu lado: una mala decisión te va a traer un problema, y ese problema te va a quitar la paciencia. Amén. Oiga, versículo 4. El problema de esa decisión. Versículo 4 dice: y él se llegó a Agar, la cual, que dice, concibió, dio a luz, hermanos, en otras palabras, a un hijo. Y dice la palabra de Dios que cuando vio que había sido concebida esa mujer por Abraham, esta mujer le entró una actitud de desprecio. Se sintió más que la señora, se sintió superior que la ama, y dice que Agar miraba a su señora con desprecio. Con desprecio. Entonces Sarai, lógicamente, hermano, se va a enojar. Lógicamente hay esa reacción de molestia, hay esa reacción de no estar contenta con lo que se está viendo. Entonces Sarai le dice a Abraham y le dice: mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, y ahora que está encinta, ella me mira con desprecio. Ahora que ella está embarazada, me mira con desprecio. ¿Por qué no lo pensaron antes de tomar la decisión? Pregunta número 1. ¿Por qué no pensaron eso? Porque esta es una reacción y tienes que pensar y tienes que ser más astuto para que tú puedas ver lo que se te puede venir o lo que puedes acarrear con tus decisiones. Abraham y Sarai tomaron una decisión y miren la reacción de esa decisión. Ahora Agar se sentía más que su señora. Sarai, viendo la reacción de su sierva, ahora le dice a Abraham: me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y Abraham respondió y le dijo: haz
lo que con ella a ti te parezca. Amén. Fíjese, una mala decisión acarrea problemas. Pregunto, ¿cuál fue la causa por la cual les provocaron esa decisión? Diga conmigo, la falta de paciencia. Paciencia es esperar, seas tardo. Si Abraham tenía la promesa de que Dios lo iba a hacer padre de multitudes, es para que Abraham hubiera centrado a Sarai y le hubiera dicho: mujer, no, porque primera Dios va a cumplir su promesa en nosotros, y esto no es agradable ante Dios, hermano. Hoy en los tiempos que estamos, hermanos, es desagradable, pero en aquellos tiempos era válido eso. Pero esto, hermanos, ahora en los tiempos de nuestra vida, eso es adulterio, es fornicación. Y si Dios te ha dado una promesa, espera en la promesa. Abraham tenía que haber corregido a su mujer: primera, Dios no te hizo estéril, porque Dios me dio una promesa, y tú vas a ser la que va a ser usada para que venga la bendición. Esto que me estás pidiendo nos va a traer consecuencias el día de mañana. ¿Has pensado esto, lo que está pasando ahorita? ¿Has pensado que al día de mañana a ti te va a dar celos cuando yo esté con ella? ¿Has pensado que cuando nazca el bebé tú te vas a sentir inferior a ella? ¿Has pensado en esto? Y entonces Sarai tiene reacciones como cualquier persona. Esta me menosprecia, esta me mira como si fuera más que yo. Y Sarai estaba molesta. Y le dice: juzgue tú entre tú y Dios, lo que tú decidas está en tus manos, es tu sierva y tú puedes hacer lo que quieras con ella. Anteriormente tenían esa oportunidad de adquirir esclavos para su servicio. Ellos podían hacer lo que quisieran con sus siervos porque eran propiedad de ellos. Ellos compraban, como le pasó a José cuando lo compraron. Era de su propiedad, podían hacer lo que ellos querían con ellos. Pero aquí el problema es, por una mala decisión acarrearon un problema por no ser pacientes. ¿Cuántos matrimonios a veces así batallan, pastor? ¿Cuántas familias no están batallando por no ser pacientes? Por adelantarse y querer hacer las cosas a su manera. Y luego los problemas que se vienen después, y ahí está el problema que están atravesando. Oiga, pero mire lo que pasa después, cuando crecen los muchachos, cuando crecen esos jóvenes. Génesis 21, versículos 9 al 11. Oiga, vaya ahí por favor. Allí en el libro de Génesis 21, capítulo 9 al 11. Vea la reacción que están teniendo estos dos jóvenes. Uno es hijo de Sarai y el otro es hijo de Agar. Entonces, hermanos, Isaac es el hijo de la promesa. Es el hijo de la promesa. Y entonces Sarai ve que el hijo de Agar, la egipcia, el cual Agar había dado a luz, ve que ese muchacho se está burlando de su hijo, como lo hacía su sierva, pero no burlándose, sino viéndose más que ella, viéndolo con menosprecio. Ella menospreciaba a Sarai. Ahora su hijo, como es mayor, ahora está, ¿qué, hermanos?, burlándose de Isaac. Entonces viene y le dice a Abraham, le dice esta mujer a Abraham, Sarai le dice a Abraham, y le dice ahí en el versículo 10, porque Sarai había visto que se burlaban de su hijo Isaac. Y viene y le dice inmediatamente, como muchos o como muchas. Viene y le dice a Abraham ahí en el versículo 10, por tanto le dice a Abraham echa a esta su sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Hay una reacción de enojo, hay una reacción de enojo desde tiempo atrás por una mala decisión. Hermanos, las malas decisiones te
pueden acarrear problemas, conflictos. En este caso estamos viendo el conflicto que hoy en día se está viviendo, hermanos, los árabes con los judíos. Hoy en día, hermanos, tienen una guerra que no se pueden ver ni en pintura. Hoy, hermanos, la generación de estos tipos, la generación de estos muchachos, son los que se están agarrando, los judíos con los árabes. Hoy en día, hermanos, se están matando. Desde ahorita se están peleando. Fíjese, se burlaba de Isaac, y hoy en día están igual, burlándose de los judíos. Una mala decisión por falta de paciencia te crea problemas al día de mañana. Por una mala decisión entre Abraham y Sarai, oiga el conflicto que están teniendo sus hijos. El conflicto que tuvo Sarai con su sierva. Nunca se pusieron a pensar. Dice por ahí, nomás lo hicieron al aventón. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Hermanos, esto es bien importante que tú y yo lo estemos analizando. Porque, hermanos, una mala decisión te puede provocar problemas al día de mañana, que te puedas desesperar y no seas paciente. Sarai tenía que haber sido paciente con Agar, porque ella misma lo decidió. ¿Cuántos dicen amén? A Sarai tenía que haber sido paciente porque ella misma lo decidió, cuando ve a sus dos muchachos que están así. ¿Sí o no? Amén. Ahora, quiero entrar otro poquito a otro problema que también es un problema, y este es un principio, hermanos. El mexicano tiende a hacer las cosas al aventón. ¿Cuántos dicen amén? Siempre, hermanos, cuando hay que hacer algo, hay que consultar a Dios, hay que buscar los principios de Dios. Sabes que esto que vamos a ver fue lo que le faltó a Sarai y a Abraham y a muchos, que a veces hacemos las cosas alocadamente, sin consultar, sin pensar, sin calcular, como lo que dice Lucas capítulo 14, versículos 28 al 31. Acompáñeme por favor con su Biblia y vaya por favor ese principio que no usó Sarai ni Abraham ni muchos de los que a veces tú y yo conocemos, o inclusive nosotros mismos lo hemos hecho. Porque no nos sentamos, hermanos, como dice la Escritura. No nos sentamos. Fíjese qué dice Lucas capítulo 14, versículos 28 al 31, dice, hermanos, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, queriendo hacer algo, por qué primero no se sienta, oiga, por qué primero no se sienta y calculen los pros y los contras? Calculen, vean más allá de lo que puede venir. Dice, siéntense primero y calculen, vean si van a poder, si tienen lo que necesitan. Ese es el principio que tenemos que hacer tú y yo cuando tomemos una decisión, sea de lo que sea. Primero siéntese, calcule, háblelo, piénselo y vea lo que puede venir, las contras y las mejoras que pueden tener. Porque tiene que estar principando y tiene que estar usted adelantándose por lo que pueda suceder o por lo que no pueda suceder. Sarai y Abraham tenían que verse sentado y primeramente ver calculado por lo que estaban pensando, lo que querían hacer. Pero ¿cuántos matrimonios, cuántas familias no se sientan? Primero calculan y ven lo que van a hacer, pero no, hermanos, lo hacen al aventón. El consejo de nuestro Dios es que nosotros primeramente nos sentemos y que calculemos a ver si tengo lo que necesito para poder edificar o para hacer lo que quiero hacer.
Recuerda que una mala decisión te puede traer problemas que al día de mañana puedas perder tu paciencia. Saraí perdió la paciencia y tomó decisiones equivocadas. Agar tenía la culpa, pregunto yo. ¿Todo por qué? Porque Saraí no se sentó con Abraham y calcularon lo que iban a hacer. Ahora estás enojada, mi señora, pudiendo hablar Agar. Ahora estás enojada, ahora estás indignada conmigo. ¿Por qué no te sentaste con tu marido y calculaste y previste esto? Ahora te enojas. ¿Cuántos matrimonios y cuántas personas a veces no viven eso? Es sentarse, hermanos. Fíjese el versículo 31. Oigan, voy a leer todo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que la vean comiencen a hacer burla de él. Oiga lo que está pasando. Una mala decisión puede provocar diálogos en otras personas que no te van a parecer, acciones, actitudes en otras personas que no te van a parecer. Por eso te está diciendo Dios en esta hora: siéntate, calcula primero para que no te pase esto, para que el día de mañana no pierdas la paciencia y tomes represalias contra todos. Versículo 30, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, dice, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera, oiga, si puede, si puede, si puede, si es conveniente, si puedes hacerlo o no hacerlo? Siéntate primero y considera si puedes hacer frente con lo que tienes. O si no, mejor no te metas. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, este es un principio que tenemos que usar para toda decisión que tomamos. Para toda decisión que tú quieras tomar, sea lo que sea, primero siéntate, calcúlalo, háblalo. Por si llega a haber problemas, ya los tienen ustedes previstos, ya los tienen considerados. Hermanos, ¿cuántos matrimonios a veces toman decisiones y a veces la mujer se avienta broncas por allá y nunca viene y consulta al esposo y resulta que tiene la bronca, ya está enojada? Pero ¿cuándo consultaste a tu esposo? ¿Cuándo lo consultaste? ¿Cuándo te sentaste a calcular? ¿Cuándo te sentaste con él para considerar si puedes hacer frente o no? Y después ahí está toda enojada, ahí está toda desesperada. ¿Todo por qué? Por no sentarse, por no calcular, por no prever, a ver si puede hacer frente con lo que tiene. O va a salir o no va a salir al frente con lo que tiene. Hermanos, este principio es para las deudas. Este principio es para cuando alguien se quiere echar un compromiso. Oiga, se va a echar un compromiso, está bien, écheselo, pero siéntese, calcule primeramente si va a poder usted. Calcule, piense y vea lo que puede suceder si usted no tiene capacidad para poder salir adelante. Piense y considere si puede salir adelante con esa deuda. ¿Cuántos dicen amén? Este es el principio de toda decisión, hermano. Siéntese y calcule primero. Hermano, si no calculamos, si no nos sentamos para ver si podemos o no podemos con esa deuda. Pero oiga, hermano, fíjese lo que dice la Biblia. Deuteronomio 28:12. Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. Oiga, la palabra de Dios dice: te abrirá Jehová su buen tesoro
El cielo. El cielo se abre, hermanos, buscándolo a Él. El cielo se abre buscando al que da las añadiduras. Recuerde ese principio, hermano. La gente siempre anda buscando las añadiduras y deja botado al que da las añadiduras. Oiga, y después ahí andan pidiendo prestado. Oiga lo que dice la palabra. Dice el Señor: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. El cielo se busca cuando buscas el reino de Dios y su justicia. Y las cosas vienen por añadidura, hermanos. Pero si no buscas al que da las añadiduras, por eso a veces andas pidiendo prestado. Oiga, dice la palabra de Dios que Él te va a abrir el cielo. Él va a enviarte la lluvia. A su tiempo te va a bendecir con toda la obra de tus manos. Pero tú tendrás para prestar, dice ahí. Tú prestarás a muchos, pero tú no pedirás prestado. Oiga esta palabra. Cuando tú te sientas a calcular para ver si puedes, hermano, Dios te bendecirá. Dios te bendecirá. Y tú no vas a pedir prestado, al contrario, tú prestarás. Pero sabes que el cielo se abre, como te vuelvo a repetir, buscando el reino de Dios y su justicia. Y cuando no buscas el reino de Dios y su justicia y buscas las añadiduras, hermanos, así las cosas no son. Busca primero al que da las añadiduras, que es nuestro Dios. Si tú buscas a Dios, vendrá por añadidura todo, y entonces tú no pedirás prestado. Pero hay muchos que piden prestados, hermanos, y lo peor, no pagan. ¿Y todo por qué? Porque no se sentaron, Chuy. Porque no se sentaron, Pedro, a calcular, a sentarse, a calcular, a ver si yo puedo pagar eso. No es malo que pidas prestado, hermanos. Malo es que no pagues. Pero la Biblia nos está diciendo que nosotros, hermanos, no pediremos prestado. Al contrario, tú prestarás. Al contrario, tú prestarás. Pero cuando somos hombres y mujeres que nos sentamos para calcular y ver si podemos hacer el frente o no, si no, ¿para qué meternos? Pero el problema es que cuando se meten en el problema sin pensarlo, ahí andan pidiendo prestado. Allá andamos pidiendo prestado. ¿Todo por qué, hermanos? Por una mala decisión. Una mala decisión de buscar primeramente las añadiduras y dejar a un lado al que da las añadiduras. Oiga la palabra de Dios: Jehová abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviarte a ti la lluvia a tu tierra a su tiempo, para bendecirte toda obra de tus manos. Oiga, esa es una promesa y Dios la va a cumplir. Dios cumplirá su palabra. Dios cumplirá su palabra cuando yo le soy fiel. Dios cumplirá su palabra cuando yo le estoy sirviendo a Él, hombre. Pero oiga, esa palabra. Pero fíjese, vuelvo a repetir, piden prestado y ¿qué dicen? No pagan. Y aquel que no paga es un impío, dice la Biblia. Vea conmigo Salmo 37, 21. Salmo 37, versículo 21. Fíjese cómo dice: el impío toma prestado y no paga. Ay, Señor. ¿Y todo por qué? Por no sentarte y calcular a ver si con lo que tienes puedes salir al frente. Pero yo, estando con Cristo Jesús, buscando el reino de Dios y su justicia, Él proveerá, porque lo que tengo puedo salir al frente. ¿Cuántos dicen amén? Pero el problema es que a veces piden prestado, hermanos, y no pagan. Oiga, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y cada día da más.
¿Sabe que a veces por una mala decisión, vuelvo a repetir, la gente pide más y más y más prestado? Y después, oiga, cuando le cobran, se enojan. Ahorita vamos a ver ese pasaje, pero antes de ese pasaje, oiga lo que dice la Escritura. Hay personas, hermanos, que sí son bien precavidos para eso. Ven a Dios y se sientan y calculan: necesitamos hacer una ampliación a la casa, necesitamos comprar un auto nuevo, necesitamos esto. Yo sé, hermanos, que se necesitan, pero siéntese con su esposa y calculen. Y si ustedes están bien firmes sirviéndole a Dios, Dios nunca los va a dejar de su mano. Dios va a proveerles para que ustedes puedan salir al frente, porque han aprendido a buscar el reino de su justicia y aplicar los principios que dice la Escritura. Pero hay hermanos que no, hermanos, ya están bien embroncados, ya tienen un montón de problemas y todavía andan buscando a ver quién les avala. Y todavía andan viendo por una mala decisión, andan todos desesperados, ya andan enojados, y todavía se enojan porque no les quieren firmar, se enojan porque no les quieren hacer el favor. Pero oiga, ¿qué dice la Escritura, hermano? No es que no quieras apoyarle. Si ves que esa persona ya está en problemado, ¿para qué le vas a apoyar para que se meta en otro problema? Oiga lo que dice la Escritura, hermanos, Proverbios 22, versículo 26. Oiga lo que dice la Escritura, hermano mío querido que estás escuchando esta palabra: no seas de aquellos que se comprometen, no salgas fiador de deudas. Oiga, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Dice la palabra: no seas de esos. Y si vas a hacer esto, hermanos, tienes que saber muy bien lo que te puedes enfrentar. Después no vengas a llorarme y decirme: es que el hermano no pagó. Y luego, ¿hiciste caso a la palabra? ¿Lo oraron, lo pidieron a Dios? ¿Hiciste caso a la palabra de Dios? La Biblia dice, Dios manda que no seamos fiadores de ellos. No seas de los que te comprometen. No salgas por aquellos que se comprometen, ni de los que salgas tú adelante por ellos por una deuda. Porque no calcularon, digo yo. Porque no se sentaron y calcularon. Hermano, si alguien viene y te pide un favor, pero tienes que saber bien el corazón del hermano. Y si la Biblia dice no, ¿qué dice? Pues no. Perdónenme, hermanos, así tenemos que ser. Porque hay personas, hermanos, que ahorita te dicen y te lloran, te compadecen el corazón y dices: sí, pobrecito, vamos a echarle la mano. Y resulta que esta persona no empieza a pagar y te empiezan a molestar y te empiezan a molestar y tú te vas a enojar. Dios te dijo, ¿no? No seas de los que te comprometes por ellos, no salgas al frente de ellos. Y más si ves que están emproblemados. ¿Todo por qué? Porque no se han sentado, porque no lo han platicado, porque no lo han dialogado. Siguen metiéndose en bronca tras bronca tras bronca. Un problema tras problema, hermanos, te lleva a eso. Y después ahí están todos enojados y todos desesperados. ¿Por qué? Una mala decisión. ¿Cuántos dicen amén? Una mala decisión, hermano, te va a acarrear ese tipo de problemas. Oiga, ¿cuál es el consejo de nuestro apóstol Pablo? El consejo apostólico, oiga, es que dice Pablo en su palabra
Romanos capítulo 13, versículos 7 al 8. Dice la palabra de Dios que si tú y yo debemos, te sentaste, calculaste, oraste a Dios, le pediste dirección a Dios, dijiste: Señor, me voy a comprometer para poderme echar este compromiso, y si debes, pague. Dice el apóstol Pablo: pagar a todos lo que les debes. Pague a todos lo que les deben. Pagad a todos lo que debéis. Al que es tributo, tributo; al impuesto, impuesto; al respeto, respeto; al que honra, honra. No debas a nadie nada. Oiga, dígale al que está a tu lado: ¿oíste? ¿Qué nos dice? Que no debas nada a nadie. Lo más pronto que podamos, paguemos. ¿Cuántos dicen amén? Hablar de dinero, hermanos, es un problema. Hablar de dinero es un problema. Y si no se sienta a calcularlo, si no se sienta uno a pedirle a Dios dirección, y tienes que ver, prever, para que al día de mañana no estés desesperado, para que al día de mañana no andes enojado. ¿Cuántas parejas por una mala decisión de dinero ahí están emproblemados, desesperados? ¿Cuántos dicen amén? Oiga, y aquel que debe y le cobran, en lugar de que diga: sí, dame chance, te lo pago, dame tiempo, te lo pago, pero en lugar de decir eso, hermanos, mire, Romanos capítulo 12, versículo 17, oiga la reacción. La palabra de Dios dice que si alguien te cobra, págale. No te enojes. No te enojes. Dice: no pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Pero mire, tiene una deuda, no la ha pagado. Viene el hermano y le dice: hermano, págame, ¿no? Ya se venció la fecha que me dijiste y mira, yo no veo nada claro contigo. ¿A poco crees que no te voy a pagar? ¿A poco crees que me voy a ir con tus 1,000 pesos que me prestaste? Ahora sí. Todavía se enojan. Qué desconfiado me saliste. No, hermano, es que yo los necesito y tú dijiste que tal fecha me los ibas a dar y mira ya cómo estamos. Pero en lugar de que digan: sí, hermano, perdóname, una disculpa. ¿Por qué? Porque no te cumplí en la fecha que te dije, pero tal fecha tienes tu dinero. Somos hombres y mujeres de palabra, ¿no? Somos hombres y mujeres que tenemos la verdad, ¿no? Entonces, cumplamos. Pero hay ocasiones, hermanos, que a la gente cuando se les cobra, todavía se enojan. Y todavía les cobran y todavía se enojan y pagan con un mal. Todavía te maldicen y te dicen: ay, qué hermano tan fijado. ¿Qué hermano tan fijado voy a creer? Y se enojan cuando les cobran, cuando dice la Biblia que no le debas nada a nadie. Paga lo que debes. Está en paz con esa persona. Pero hay problemas, hermanos, todo por no prever, por no sentarse, por no calcular. Se enojan al día de mañana y pierden la paz. Y al rato ya ni se saludan, pierden la amistad. ¿Todo por qué, hermanos? Por una mala decisión. Por eso es bien importante, hermano, cuando alguien viene y te diga, dile: ¿sabes cuánto vas a sacar? Tanto. ¿Sabes una cosa? Eso no vale tu amistad. Prefiero que te enojes ahorita
porque no te hice el favor y porque me gusta hacer caso a la palabra, prefiero que te enojes ahorita y no que al día de mañana andes todo enojado y que al día de mañana me hagas a mí también enojar. Preferible mejor, hermano, vámonos llevando la fiesta en paz. ¿Sale? Siéntate y calcúlalo. Y si puedes, aviéntate. Y si no, mejor no te avientes, hermano. ¿Ok? Si puedes, adelante. Y si no, mejor no, hermanos, porque después vienen los problemas. Si tú dijiste tal día, cúmplalo. Si usted dice y se comprometió a pagar tal día, tal hora, cúmplalo, porque entonces, si no, va a tener problemas. Amén, hermanos. Quiero ver otros dos versículos y terminamos sobre este otro problema, hermanos. A Saúl y a Samuel les pasó un problema. Todo por ser impaciente uno de ellos. Y a veces así hay personas, hermanos, que actúan impacientemente. Oiga, Dios habla por medio del profeta Samuel y le dice: espérame aquí, yo en 7 días regreso. Samuel se va y Saúl vio que el pueblo se le empezaba a desertar, que el pueblo se empezaba a desbalagar y todo eso. Tomó una acción, tomó una actitud Saúl, y entonces Saúl empezó a ofrecer holocausto. No le correspondía a él hacer ese trabajo, no le competía a él hacer esa labor. Todo por ser impaciente, todo por ser desesperado, obró mal, actuó mal, todo le salió mal. Viene Samuel y entonces Saúl sale y lo recibe y le dice: ¿qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho, Saúl? Entonces Saúl responde: vi que el pueblo se me estaba desertando y yo vi que dentro de ese plazo no llegabas y yo lo hice, lo que tenía que hacer. Entonces Samuel le responde y le da unas palabras a Saúl. ¿Sabes lo que hiciste, Saúl? Has obrado, has hecho alocadamente, te desesperaste. Dios hubiera confirmado tu reino sobre Israel, pero con esto que hiciste, ¿ahora qué? Tu reino no va a ser duradero. ¿Por qué? Porque no aprendiste a esperar en Dios. No aprendiste a esperar la palabra que Dios me había dado para ti. ¿Cuántas personas a veces cometen barbaridades y no esperan la promesa de Dios y se meten en unas broncotas pero bien feas? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas personas a veces que ven que el hermano a veces no cumplió su palabra y resulta que luego lo separan al ministerio público y ya están demandando? Has obrado alocadamente. Tantito me esperé y luego estás haciendo cosas que no tienes que hacer. ¿Cuántos a veces, hermanos, por esas malas decisiones, por no esperar en Dios, a veces queremos ayudarle a Dios? ¿Quién te dijo que tú le puedes ayudar a Dios? ¿Quién te dijo que nosotros le podemos ayudar a Dios? Si Dios dijo espérame, ¿qué tenía que haber hecho Saúl? Esperar. Pero a veces, ¿cuántos de nosotros nos entra la desesperación y nos enojamos y obramos por nuestra propia cuenta? Oiga, ¿cuántos dicen amén? Una mala decisión te puede provocar al día de mañana que pierdas la paciencia. Amén. Entonces, hoy Dios nos habló, hermanos, sobre esto. Y
termino con este pasaje de Romanos capítulo 2, versículo 4. Vaya conmigo por favor ese pasaje. Romanos capítulo 2, versículo 4. Termino con este pasaje del apóstol Pablo. Es un consejo apostólico para nosotros. Oiga, todo lo que el Señor nos ha hablado, el apóstol Pablo nos dice: no lo menosprecies. No lo menosprecies. Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento. ¿Sabe? Hay mucha gente que todo eso lo tiran a la basura. Lo tiran a la basura. Dios quiere que tú seas paciente, pero sabes, no ignores todos los consejos que Dios nos dio. No ignoremos esos consejos, porque si los ignoramos, hermanos, al día de mañana nos van a traer serios problemas, que al día de mañana nos va a traer problemas difíciles. Todo por menospreciar, todo por ignorar. Diga conmigo: no menospreciemos, no ignoremos los consejos de nuestro Dios. Amén. Toda acción, toda decisión, siéntese, calcule, vea, para evitar que al día de mañana se desespere o se enoje porque no le resultó como usted quiso. Amén, hermano. Vamos a poner sobre nuestros pies. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, orando a Dios y dándole gracias al Señor por esta hermosa palabra. Lo voy a invitar para que se ponga sobre sus pies en esta hora y vamos a orar a Dios. Bendito Dios, en esta hora aquí estamos, Señor, dándote gracias por este alimento, esta palabra que fue fuerte, Señor, pero es la verdad, Dios. Es tu palabra, Señor, que nos redarguye, pero que nos instruye y que nos lleva, Señor, a que nosotros seamos hombres y mujeres precavidos y haciendo, Señor, valer tus principios sin menospreciar, sin ignorar lo que tú has hablado hoy a nuestro corazón. Quiero rogarte, Señor, que si nosotros, Padre, atesoramos esa palabra en nuestro corazón, nos evitaremos, Señor, muchos problemas que nosotros mismos podríamos acarrearnos por nuestras malas decisiones. Pero hoy queremos basar nuestras decisiones bajo tus instrucciones. Hoy te doy gracias, Padre, porque tú, Señor, nos guías para que tomemos decisiones que al día de mañana no tengamos, Señor, circunstancias adversas y nos encontremos, Señor, desesperados. Nos encontremos, Señor, atribulados por una mala decisión. Te pido, Padre, en esta hora, que esta palabra que has hablado al corazón de mis hermanos produzca frutos en sus vidas y que ellos, Señor, sean como lo que tú, Señor, nos estás enseñando. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Denle unas fuertes palmas a nuestro Dios, fuerte con todo su corazón, y que sea la gloria para nuestro Dios en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.